Ya sabes tu paciente. Media la más. Hasta cuello uterino vamos a revisar. El proceso inflamatorio del cuello uterino y el proceso neoplásico del cuello uterino. Bien. Vamos a continuar con el siguiente órgano. Vamos a hablar acerca del útero. El útero va a tener varias capas. ¿Cuáles son las capas del útero? No sé. Punto para todos. Endometrio, miometrio, perimetrio. ¿Qué tipo de tejidos se encuentran en el endometrio? Conjuntivo. Es el epitelio cilíndrico lipocefalóide. Entonces, la primera capa endometrial, porque el endometrio se divide en capas, va a ser la proliferativa. ¿Bien? La capa proliferativa del endometrio está formada por dos estructuras, por bases glandulares, por bases de las glándulas endometriales, por tejido conectivo vascularizado. Bien, entonces en la primera capita tenemos tejido conectivo tenso irregular coraconoso vascularizado, y también algo que nos va a permitir identificar este tejido, que va a ser las bases de las glándulas. Las bases de las glándulas uterinas endometriales. Doctor, ¿ellos estarían las arterias espirales? Sí, Marco arciforme. las glándulas endometriales están tapizadas por epitelio cúbico simple. Tenemos un aparato vascular bastante intrincado que deriva precisamente desde el miometrio. Muy bien, aquí tenemos a las arterias uterinas miometriales. ¿Bien? Esta línea que estoy dibujando es una arteria. Es una arteria uterina miometrial. Y esta arteria uterina miometrial emite ramas que van a proyectarse hacia el endometrio. Arciformes. Estas ramas que se dirigen hacia el endometrio pues van a tener una forma arqueada. De ahí que las llamamos las arterias arqueadas endometriales. ¿Sí? Aquí tenemos a las arterias arqueadas que van a irse hacia el endometrio. Muy bien. Entonces, el endometrio proliferativo ¿qué vamos a encontrar en el endometrio proliferativo? Vamos a encontrar epitelio cúbico simple de la base de las glándulas endometriales. Vamos a encontrar tejido conectivo tenso irregular coraconoso muy vascularizado. Y la vasculatura va a venir precisamente de la arteria uterina miometrial con sus ramificaciones que propagan, que llegan hasta acá, que van a ser las arterias arqueadas endometriales. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tiene otra capa más el endometrio. La siguiente capa del endometrio se denomina el endometrio secretorio. Aquí vamos a ver la continuación de las glándulas que hemos visto previamente. Las glandulitas endometriales también tapizadas, ¿por qué? Epitelio cúbico simple.
Estas se van a proyectar hasta la superficie, donde también vamos a encontrar el revestimiento epitelial. ¿Vale? Encontramos la continuación de las glándulas endometriales. Tapizadas por epitelio cúbico simple. Vamos a encontrar entre el tejido conectivo vascularizado, el tejido conectivo regular voluminoso, pero es menos denso, ¿ya? No llega a ser tejido laxo, pero es tejido menos denso que la base. Y finalmente vamos a encontrar las ramificaciones de las arterias arqueadas acá. Unas arterias que tienen más o menos esta forma, que se van a denominar las arterias espirales. Las arterias rectas son las que se encuentran en el miometrio. Esta es la arteria abdominal, es recta. Esta es la arteria. De las rectas derivan las arqueadas y de las arqueadas las helicoidales. ¿Ya? Aquí se encuentran las arterias helicoidales. Muy bien. El endometrio secretor, entonces, ¿qué componentes tiene? Pero el endometrio secretor, ¿qué tejido vamos a ver? ¿Qué tejidos van a estar conformando el endometrio secretor? Glándulas endometriales. El cuerpo y la desembocadura de la glándula endometrial. ¿Ya? ¿Tapizadas por qué tipo de epitelio? ¿Qué más vamos a encontrar? Tejido conectivo vascularizado y arterias helicoidales o espirales. Esto no se van a olvidar. Cuando se desencadena el proceso menstrual, la hormona luteinizante va a desencadenar clausura. Es un potente vasoconstrictor. Es un potente vasoconstrictor, la hormona luteinizante. Lo que hace es ocluir estas estructuras vasculares, ocluye esto, ocluye las arterias rectas y por lo tanto se cierra parcialmente la perfusión del endometrio proliferativo. Entonces detiene el proceso de la proliferación y por otro lado obstruye por completo el flujo vascular hacia las arterias helicoidales. Por lo tanto, ¿qué pasa con las capas superficiales del endometrio? Pues se muere, ¿no? Sufre muerte celular y se descama todo eso, desencadenando que se produzca, que se libere eso. Por eso se llama secretoma, porque se secreta, desaparece cada cierto tiempo, desaparece cada 21 días, ¿no? En el proceso de la menstruación. Todo este tejido que estoy marcando es el que se libera durante el proceso menstrual. A no ser que exista una implantación. Doctor, una pregunta. Usualmente eso es elimina la menstruación, pero ¿no hay alguna patología en la que como no tiene oxigenación se pueda hacer necrosis y hacer daño a ese nivel? A este nivel, a nivel endometrial es normal, no sucede. A un nivel endometrial es normal. ¿Ya? Ahora, una patología que pueda desencadenar o que pueda producirse oclusión, que pueda desencadenar oclusión de las estructuras vasculares, únicamente las uterinas. Hay isquemia uterina, hay procesos tromboembólicos uterinos, etcétera. Pero el endometrio no. El endometrio es natural que se desprenda. Muy bien. Ahora, continuamos. Esto es el endometrio. La siguiente capita que vamos a ver es el miometrio, donde ya lo vamos a poder básicamente. Doctor, antes de pasar al siguiente campo, usted mencionó que en una epitelio glandular. ¿Serían ser las estromales en el epitelio glandular? Las células del estroma, los fibroblastos. Sí, eso se encuentra en el tejido conectivo. Esas son células, son fibroblastos, no lo podemos traer para construir el tejido conectivo. ¿Ya? Ahora, el miometrio, ¿qué tipo de tejido vamos a encontrar en el miometrio? Músculo liso. 3 capas vamos a encontrar. Bien grueso. Tenemos una capa interna, media y externa. ¿Cómo se encuentran dispuestas las fibras musculares lisas en la capa interna?
En sentido circular. Es circular. Ya su punto. Muy bien. Circular media. En la media se encuentran Oblicuas y entrecruzadas. entrecruzadas. En la externa se encuentran de manera longitudinal. Longitudinal. ¿Es longitudinal Si o no fuera, no es oblicuo? longitudinal. Sí, sí. Muy bien. Gracias. ¿A qué estructuras a qué hormona estas van a empezar a funcionar? Porque tienen tono, es cierto, tienen tono, está regulado por el sistema nervioso autónomo, pero en una situación pues obedecen a una hormona A la oxitocina. Y solamente durante el parto, ¿no? Sí. Estamos viendo dos hormonas que tienen efecto acá. Una en la menstruación, la hormona luteinizante, una en el proceso del parto por medio de la oxitocina. ¿Vale? Después vamos a ver una capita que se va a denominar el perimetrio, ¿no? El perimetrio es la última capita del uterino. ¿Cuál es su cobertura serosa? Está formada por tejido conectivo denso y regular coladinoso, más mesotelio porque es un órgano peritoneal. El tejido epitelial plano, ¿verdad? Entonces es importante saber esto. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver qué anormalidades se van a desencadenar inicialmente por alteraciones de su estructura. Procesos inflamatorios que pueden llegar a afectar a este tejido, finalmente el proceso neoplásico. ¿Ya? Muy bien. Es importante saber que tenemos alteraciones endometriales. Vamos a ver enseguida cuáles son las alteraciones endometriales en este endometrio. Hay alteraciones miometriales y hay alteraciones perimetriales. ¿Ya? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Qué es el útero? La cabeza de la noche podría ser más de lo normal, incluyendo todo el Pues ya vamos a ver cómo se hace el proceso. ¿Ya? Para empezar, vamos a empezar con endometritis. ¿Qué es la endometritis? Inflamación del endometrio. Ya, mi punto, doctor. Ya, doctor, mi punto. Mi punto. Punto para todos. Ah, Estaba muy fácil esa. no, mi cerebro, claro. La endometritis es un proceso inflamatorio de la mucosa endometrial, ¿no? La endometritis afecta habitualmente, está desencadenada, por translocación bacteriana desde las estructuras que van a conformar la mucosa vaginal. ¿Bien? Entonces aquí tenemos una asociación, esto ya lo hemos visto en el anterior, ¿no es cierto? La gonorrea puede producir endometritis, la clamidia trachomatis también puede desencadenar endometritis. Son dos bacterias que básicamente ascienden. La infección de estas dos viene desde la vagina, pues aquí empieza a desencadenar el proceso inflamatorio y puede desencadenar de manera ascendente el proceso inflamatorio a nivel endometrial. ¿Vale? El resultado del proceso inflamatorio endometrial pues va a ser la activación del proceso inmunitario, la activación del proceso inflamatorio. Interleucinas. Vamos a ver entonces acá un proceso inflamatorio asociado a inflamación aguda con polimorfonucleares asociados. Vamos a ver un proceso infiltrativo de células polimorfonucleares. ¿Qué más vamos a encontrar? Actualmente no desencadena ulceración ni una lesión extensa, actualmente todo es dentro del tejido conectivo. ¿Ya? Todo el proceso inflamatorio sucede dentro del tejido conectivo ante la translocación bacteriana. Es un poco complicado que se desencadene porque básicamente la mucosa uterina tiene la facultad de secretar moco. Por lo tanto, eso es un mecanismo de defensa. Mucho menos frecuente que en el tejido epitelial vaginal. Ahora, no se van a olvidar de esto. Granuloma, ¿qué quiere decir? Tuberculosis. También se puede desencadenar la tuberculosis a este nivel. ¿Ya? Es un órgano macizo con gran cantidad de vasculatura y gran cantidad de perfusión. El problema es que tiene gran cantidad de procesos de células inflamatorias y inmunitarias alrededor, ¿no? Pero se puede presentar el proceso tuberculoso por medio de granulomas. Cuando se ven granulomas, nos
está diciendo que existe un proceso inflamatorio infeccioso crónico. Cuando vemos polimorfonucleares, agudo. No se van a olvidar, granuloma, mononucleares, crónico. Polimorfonucleares, agudo. Vamos a ver eso también en la práctica. Vamos a conocer. Las características clínicas que se van a presentar por esta lesión van a ser la fiebre. ¿Ya? En la vaginitis, en la vulvitis, habitualmente produce cuadro irritativo, proceso inflamatorio irritativo, puede desencadenar escozor, puede producir dolor, pero es local, ¿ya? Cuando se trata de endometritis, cuando ya se trata de un órgano interno, aquí sí se va a desencadenar la presencia de fiebre. Es una forma de poder reconocer también, ¿no? En las vaginitis solamente hay lesión irritante, hay una lesión irritante, que es irritante, que molesta, ¿ya? Mientras que en el endometrio la paciente ya tiene síntomas sistémicos asociados a la presencia de fiebre. Doctor, también leí que la endometritis crónica es causada por el DIU, dispositivo intrauterino. ¿Por el DIU? Sí, se usa por mucho tiempo. Puede ser, pero eso es iatrógeno, ¿no es cierto? Porque el virus se tiene que administrar de manera aséptica. Si se administra de manera sin cumplir los mecanismos de la sepsis y la antisepsia, pues vamos a colonizar la mucosa uterina con algún tipo de bacterias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Habitualmente la presencia de DIU tendría que ser aséptico, pero no, ¿quién dice que no se puede desencadenar un proceso infeccioso por translocación bacteriana accidental? No es causa DIU en sí, pero es más que todo por la forma de colocación. La endometriosis con la endometritis es lo mismo. ¿Qué es endometriosis? La salida de los líquidos fuera. Ahorita vamos a ver qué tal. Es que sí está asociado con la enfermedad inflamatoria pélvica, la crónica. ¿Cómo? Sí está asociado con la enfermedad inflamatoria pélvica, la crónica. La enfermedad pélvica inflamatoria está más asociada a este nivel. Pero endometritis no produce, pues produce infección de los planos profundos. Produce endometritis y produce perimetritis. ¿Verdad? Es que, a ver, miren, a ver, esta es la razón. Muy bien, en el caso de las endometritis la tienen fácil, porque los patógenos que van a traslocarse se encuentran en la vagina, los más frecuentes, ¿no? Ahora, en el caso de la enfermedad pélvica uterina y la infección pélvica uterina, pues el origen es distinto, es desde la vasculatura sistémica. A nivel vascular se desencadena un proceso infiltrativo, inflamatorio, que puede afectar a las capas. Primero afecta al perimetrio y después afecta al miometrio. Esa es la diferencia. Puede causar, no digo que no, pero es complicado que llegue hasta este nivel, ¿no? Es complicado que llegue hasta acá. Tomando en cuenta que a este nivel, en el miometrio, vamos a encontrar gran cantidad de vigilantes de mononucleares. Es el órgano, es una peculiaridad que tiene el útero. El útero tiene de manera natural gran cantidad de mononucleares vigilando el tejido. ¿Ya? Entonces, la enfermedad pélvico-uterina puede producir endometritis, no digo que no. ¿Ya? Puede producir endometritis, la enfermedad pélvico-uterina, con los patógenos TOCH. ¿No? Puede producir la peritonitis. Lo más frecuente que desencadene la endometritis es una infección de tipo ascendente que viene por colonización o translocación vaginal. Eso va a venir en una pregunta de examen por el caso. Y voy a colocar para que identifiquen si es toxoplasma. ¿No? Si es toxoplasma, es un TOCH. Entonces, ¿cuál es el origen del proceso inflamatorio uterino? Es vascular. ¿Ya? Es vascular, no es crónico. Es por un proceso inflamatorio sistémico. ¿Bien? Ahora, si les coloco, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, ¿cuál va a ser el mecanismo de inoculación?
¿Cuál es el mecanismo de colonización, perdón? Por medio de por vía ascendente. Doctor, perdón, ¿puede repetir lo que dijo que va a pedir? ¿Cómo no? Su punto. A ver, ¿cómo se le puede poner? Sí, fácil. A ver, acá, por continuidad, la capa más externa del endometrio, pero la capa más externa del útero, ¿cómo se llama? Perimetrio. El endometrio, ¿no? Entonces, el endometrio, la causa más frecuente del proceso inflamatorio infeccioso endometrial se va a tratar de las infecciones traslocadas por Neisseria o por clamidia. ¿Ya? La Neisseria y la clamidia pues habitan, habitualmente no deberían habitar ellos, son microbiota lesiva, ¿no es cierto? Pero el sitio donde proliferan es en la vagina inicial, porque son órganos expuestos. Y la gonorrea y la clamidia pues son enfermedades de transmisión sexual. El paciente desarrolla el proceso inflamatorio de la vagina y este puede llegar a ascender hacia el útero. ¿Qué va a desencadenar en el útero? Endometritis, porque es la capa más externa. ¿No ven? Muy bien. Ahora, hay otras bacterias, otros procesos, otras alteraciones. Son otros agentes. Otros agentes que son los TORCH. Aquí se encuentran herpes, citomegalovirus, rubiola, topoplasma, ¿ya? Y otras bacterias, otros patógenos, que pueden desencadenar también proceso inflamatorio del uterino, ¿ya? Por eso son causantes del síndrome pélvico uterino, ¿ya? Ahora, estos TORCH no viajan pues por la vagina no se encuentran. Estos se encuentran en el sistémico. ¿Cómo se van a diseminar y cómo van a llegar hasta este nivel? Gracias a la vasculatura que hemos hablado previamente. Las arterias rectas uterinas, las arterias helicoidales, las arterias espiraladas, pueden llegar rara vez, ¿no es cierto? Pero la causa más asociada hacia la patología por TORCH va a ser las lesiones de las estructuras que se encuentran en el nivel más interno, ¿no? Más cercano hemos dicho que se encuentra en el endometrio. Entonces, ¿qué van a producir las TORCH? Miometritis, van a producir perimetritis inicialmente y después endometritis puede llegar a causar. Es más complicado, ¿no? Es igual que la Neisseria y la clamidia habitualmente producen endometritis, es cierto, pero evidentemente ¿qué van a producir? Miometritis y perimetritis. Más complicado porque son capas más alejadas de su sitio de colonización. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué les voy a preguntar? Nuevamente les indico. Causas de endometritis. A ver. Ahí están. Neisseria, patógenos que viajan de manera ascendente desde la vagina hacia la clase de endometritis. A ver, agentes que causan miometritis, perimetritis. TORCH. ¿Ya? Están en el sentido contrario, lo que afectan primero es el perimetrio y lo que van a afectar después el miometrio y después al final el endometrio. Ahora, hay otra bacteria, este es crónico, por cierto. Este es crónico, también va a estar en su examen. ¿Cuál? El crónico es el TB. El tuberculosis que desencadena granuloma Comunitario. es un órgano que también es infectado y desencadena el proceso patogénico la tuberculosis y la síndrome de Koch. Debido a la perfusión que tiene, mucha perfusión, mucho oxígeno, ya saben que es que el bacilo de Koch crece mejor en ambientes en los cuales tenemos más, mucha cantidad de oxígeno. Pero lo mismo es que no crece en sitios donde hay mucha vigilancia inflamatoria, ¿no es cierto? Por eso no es tan frecuente la tuberculosis miometrial, pero se puede llegar a empezar. ¿Ya? Muy bien. También veía otra persona que sería el tejido estacional tras un parto o un aborto. Estacional. Tejido estacional tras un parto o un aborto. ¿La tuberculosis? No, es un trastorno para una endometritis.
Restos placentarios. O sea, si aquí hay restos oculares después de un aborto, después del parto, digamos que ha quedado acá parte del tejido tropoblástico placentario, ¿ya? Se ha quedado acá después de un aborto, restos oculares, se ha quedado después de un proceso inflamatorio, un proceso obsedativo superficial, pues es caldo de cultivo. ¿No? La existencia de restos oculares, la existencia de restos placentarios predispone al desarrollo de endometritis, porque este tejido puede ser lisado y puede ser utilizado por bacterias. ¿Por qué se presenta la fiebre? No, antes les menciono, ¿por qué se presenta la fiebre? De leucinas. Es un órgano interno, es un órgano De leucinas interno. también. En el caso de la vaginitis, ¿se presenta la fiebre? Se presenta irritación, ¿no? Lujo, irritación, dolor, mientras que en aquí habitualmente sí presenta dolor la paciente, pero viene acompañado con fiebre. Viene dolor abdominal, viene dolor abdominal y además dismenorrea. Viene dismenorrea, la paciente dismenorrea. Dolor al cagar. Dolor, es el dolor. Al cagar. Es No lo veo. Es un síntoma clínico la dismenorrea, ¿no? Punto, doctor. Ya. la Continuamos. Ahora sí, vamos a hablar. Está fácil. El proceso inflamatorio puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser touch, ¿no? Si es sistémico, eso lo vamos a ver después nuevamente. Ahora, estos son trastornos proliferativos. Son trastornos proliferativos. Adenomiosis. ¿Qué significará adenomiosis? Adeno, ¿qué quiere decir? Glándula. Ya mi punto, doctor. Miosis. Presencia de glándulas, usualmente es algo endometrio que pasa en el endometrio. Correcto. Ya su punto, doctor. Mio es músculo liso. Y cis es proceso. Proceso. Entonces se definiría como un proceso de translocación, de proliferación glandular en músculo liso. El endometrio, ¿qué tipo de tejido tiene? Glándulas. ¿Cómo están tapizadas las glándulas? Epitelio público simple. ¿Pueden existir estas en el músculo? No. Porque las glándulas son restringidas hacia el endometrio secretorio y proliferativo. Entonces, la primera patología, si vemos glándulas en el endometrio, se denomina adenomiosis. Adenoglándula, Claro. proceso de proliferación glandular en el endometrio. Pregunta del examen. Voy a colocar este término y me van a decir qué significa adenomiosis. ¿Puedo escribir? Tejido endometrial en miometrio. ¿Ya? Acá se van a presentar dos alteraciones asociadas a esta hipertrofia miometrial, porque el miometrio se irrita. El endometrio es un tejido que funciona de acuerdo a un balance, a un proceso de regulación hormonal, ¿no es cierto? Cuando se libera la FSH, que promueve el crecimiento del folículo y por lo tanto también el crecimiento del endometrio, ¿no? Se produce el LH, se rompe el folículo y también se corta la vasculatura del endometrio, entonces produce un cuadro hemorrágico constante. Se rompe, se libera la hemorragia dentro del miometrio. El miometrio, ya saben, los músculos, ¿qué calidad tienen? Los músculos son muy sensibles a cualquier cambio, ¿no es cierto? Entonces, algo les irrita, mecanismo de defensa del músculo, se hipertrofia, se contrae. Es un mecanismo de defensa de todos los músculos. Entonces, ¿qué vamos a ver en el músculo? Hipertrofiado, porque cada ciclo menstrual hace que se tenga que contraer. Y al contraerse, pues el músculo liso tiene capacidad de crecer. ¿Ya? Y por otro lado, engrosamiento de la pared uterina, por el propio engrosamiento. ¿Ya?
¿Con qué clínica viene esto? Dolor pélvico. El ciclo menstrual hace que el dolor pélvico se intensifique. Habitualmente es un dolor abdominal, se produce el cólico abdominal, pero a este nivel va a estar asociado un dolor pélvico generalizado. ¿Ya? Desencadena dismenorrea, hemorragia, desencadena un proceso muy doloroso, ¿no? Dolor muy intenso en el ciclo menstrual y además gran cantidad de sangrado, porque es más mucosa que sangra, pues, el volumen aumenta. ¿Oye? Doctor, ¿por qué el dolor sería generalizado? Sería porque no, Es que se encuentra en el miometrio y el miometrio, el ganglio miometrial obedece al plexo solar abdominal. ¿Y es Nos muy produce dolor. irradiado? ¿Puede ser dolor Ah, es que- localizado? Sí, es que en el cólico obedece a que el peritoneo está irritado, ¿no? En la menstruación les había explicado que después del ciclo menstrual el folículo se rompe y parte de la hemorragia, del proceso hemorrágico que se desencadena por la liberación del folículo grande, se filtra hacia el peritoneo y produce ese dolor cólico, ¿no es cierto? Que desencadena un dolor episódico, duele, se calma. Es porque la musculatura se encuentra estimulada por el peritoneo, ¿ya? En el otro caso, en el caso de las adenomiosis, lo que produce es un proceso irritativo miometrial, hace que el útero se contraiga de manera tónica durante mucho tiempo, lo cual impide que sea cólico, no es cólico, es un dolor constante. Duele durante 2, 3, 6 horas y luego recién se calma. Por eso es un dolor contracción. Doctor, una consulta. Al Sí. ser un adenoma, sería, el engrosamiento sería... No es un adenoma. Un adenomiosis, ¿sería un engrosamiento simétrico o un localizado? Es todo, es simétrico. No es engrosamiento localizado, ¿ya? Porque el músculo, no se van a olvidar, funciona ahí la ley de a todos o nadie, ¿no? A todo o nada. El músculo, cuando una fibra muscular se irrita, todas las demás le siguen y se contraen. Pasa también en el ilio, ¿no es cierto? Cuando un paciente tiene colecistitis, ¿no es cierto? Litiásica, digamos, el paciente vomita, tiene distensión abdominal, por esa razón, pues, a pesar de que es una musculatura alejada, desencadena un proceso de contracción, de disminución del tono, de peristaltismo, a nivel generalizado en todo el abdomen, ¿no? Es general, todos los músculos lisos tienen a esta cualidad. Dime. Doctor, en las mujeres que tienen SOP son más propensas a esto. No, el SOP es distinto. Entonces, pero los síntomas son parecidos. Puede que sí, o sea, todos producen dolor abdominal, ¿no es cierto? O sea, obedece al mismo síndrome, el síndrome doloroso abdominal o síndrome doloroso pélvico, ¿no? Pero es lo único, lo que comparten, similaridad. ¿Sabes la alteración hormonal, Y doctor? la menorragia. La menorragia es que en el síndrome del ovario poliquístico más bien hay dismenorrea y amenorrea, ¿no? No hay tanta menorragia. Sí. ¿Sí? ¿La adenomiosis es espontánea o hay algunos factores que predisponen Es asociado a genes, es de asociación genética hereditaria, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué como factor de riesgo de la adenomiosis se considera a las mujeres multíparas? Igual también leí en el cáncer cervicouterino que en una nulípara o nulípara. El cáncer cervicouterino, las nulíparas. No, las multíparas como también. En el cáncer de cervicouterino es obvio, ¿verdad? Mientras multípara quiere decir que ha tenido muchos encuentros sexuales, entonces básicamente tiene aumentada la frecuencia y la probabilidad del desarrollo del proceso patológico asociado a PTH, ¿no? Ya está clara la etiopatogenia y la relación. En este caso, en el caso de ¿aquí es de las nulíparas o de las multíparas? Multíparas. En el caso de las multíparas, pues hay que ver que existe un desbalance en el proceso del desarrollo de la capa secretora del endometrio, ¿ya? Entonces estos desbalances hacen que en los periodos en los cuales no existe el proceso proliferativo, estos tienden a migrar, ¿ya? Es más frecuente en estos casos, pero no es etiológico, no es la causa principal, ¿no? La causa principal siempre va a ser congénita.
pero está más que todo asociado, o sea, es del balance hormonal. ¿Ya? Doctor, la endometriosis puede predisponer a las personas que lo padecen a desarrollar un carcinoma. Doctor, el El probable, carcinoma es distinto. Dime. doctor, el probable tratamiento sería entonces una histerectomía. O puede ser manejarse por medios hormonales. Se puede manejar con medios hormonales. La histerectomía es muy radical. Ahí está, ¿no? Dime. No es neoplasia. Y en la neoplasia tiene que ver alteraciones de la diferenciación celular. ¿Quiénes han participado? Levante la mano. Uno. Este es el primero. En la adenomiosis obedece al ciclo menstrual, pues, es la cosa. Obedece al ciclo menstrual. En el ciclo menstrual de los 21 días se presenta, pero aquí se presenta con más cantidad de hemorragia. Esa es la diferencia. En el síndrome de ovario poliquístico no, es alteración del ritmo. Acá es alteración del volumen. Muy bien. Una consulta. ¿Sí? En la caso de los adenomiomas, adenomiosis, ¿pueden coexistir con los leiomiomas? ¿Con los leiomiomas? No, son distintos, ¿ya? Son de otra etiología. Aquí lo único que quiero que recuerden es que la adenomiosis es presencia de glándulas donde no deberían existir, que se llaman. Pues la etiopatogenia congénita en la mayor parte de los casos asociada a algunos factores, como mencionado acá, la multiparentalidad. Pépicos durante la menstruación, mientras se irrite, se va a presentar el proceso inflamatorio o mayor dolor. ¿Ya? Entonces, mientras se produce la liberación de la secreción endometrial en el proceso de la menstruación, se va a ver un dolor más potente. Cuando frena la menstruación, pues también frena el dolor. No es dolor todo el tiempo, es dolor más intenso, más intensificado y aumento del volumen de la hemorragia en el proceso menstrual. Es útero hipertrófico, es un útero, puede desencadenar que tenga esa forma de globo. Ya, ¿qué más ha participado? En este caso no tanto, ¿ya? En el caso de las endometritis sí, porque los abortos que son tejido lítico, pues que ya está desvitalizado. Las bacterias proliferan en tejido de putrefacción, en tejido con potencial de lisis. Entonces, se vuelve un sitio proliferativo para bacterias. Y si tienen un sitio proliferativo para crecer, pues si la colonización aumenta, pues van a tener mayor facilidad de desarrollarse en el endometrio. Y ahí se vuelve un problema más grave, ¿no? Sí. ¿Los quistes del conducto de Gardner se pueden considerar dentro de la adenomiosis? ¿Los quistes de qué? Del conducto de Gardner. Conducto de Gardner. La mención del libro de menciona que puede ser que Es que quistes, conductos glandulares endometriales, no hay glándulas en el interior del Es que dice que se puede en el caso porque en el Ahora, el asunto, sí, pues, pero de la mucosa vaginal, de las glándulas cervicales, hay translocación. Si hay un quiste ahí, pues es un sitio donde va a poder existir una gran proliferación de bacterias, en la cual se pueden traslocar, ¿no? En el útero, pero no se encuentran estos.
Bien, continuaremos. Bien, este término les voy a preguntar, no se olviden de la adenomiosis. Endometriosis. Esto es distinto. No se van a confundir, se parecen mucho las dos palabras. En el caso de adeno, ya saben, glándula que debe ser músculo. Presencia de un proceso proliferativo glandular del músculo, se podría decir. Aquí también, sí, proceso endometrio. Esto es cuando existe presencia de endometrio, pero en tejidos superficiales no los puede existir. Adenomiosis es dentro del músculo, es una ubicación específica dentro del músculo endometrial. Mientras que en las endometriosis se van a presentar en las capas serosas y en las capas epiteliales de los órganos que se encuentran en las proximidades. ¿Ya? La endometriosis, por lo tanto, se puede encontrar en fondo de saco de Douglas, es una capa serosa. Se puede encontrar endometrio en ovario. Se puede encontrar endometrio en los ligamentos uterinos, se puede encontrar en glucosa endometrial en los oviductos y en el tabique recto vaginal también. ¿Ya? Eso ¿Puede ser extrapélvica? ¿Puede ser extrapélvica? ¿No? ¿Extrapélvica? Sí. No. Extrauterina. Claro, extrauterinas. Extrapélvica no hay, o sea, en medicina no existe nunca, la palabra nunca, ¿no? Puede ser extrapélvica, puede ser alejada de la pelvis, puede encontrarse en el mesenterio hipogástrico, puede encontrarse en cualquier sitio que pueda proliferar, pero es muy raro. Lo más frecuente en lo cual vamos a ver este tejido es básicamente los órganos contiguos. ¿Ya? En el libro dice que hay, pero tampoco está definiendo dónde, ¿no? Porque es raro. Hay casos donde están en el Puede haber. Peritoneo pélvico. La más frecuente es en el fondo de saco. ¿Ya? El fondo de saco. Perdón, en oviductos. La más frecuente es por continuidad en los oviductos, donde se va a encontrar. ¿Muy bien? En el caso de la endometriosis, vamos a encontrar 4 teorías por las cuales este se llega a presentar. ¿Ya? Hay 4 teorías. La primera es regurgitación. Regurgitación es que quiere decir que en el proceso del movimiento uterino del endometrio, el endometrio habitualmente que se está desescamando tiende a ser expulsado no solamente hacia la vagina, sino hacia las trompas uterinas. Y eventualmente algunas de estas células todavía tienen potencial de proliferación y puede crecer, hacer crecer, puede reemplazar el tejido que se encuentra en la tuba ovárica y empezar a desencadenar crecimiento y mucosa endometrial fuera de su sitio, ¿no? O sea, endometriosis. Las siguientes metástasis benignas, que parte del tejido que se está descamando tenga todavía potencial de crecimiento y migre por el tejido linfático vascular hacia otras zonas, por ejemplo en el fondo de saco. Por esa vía se puede explicar, por ejemplo, que exista proliferación en el fondo de saco, si está muy elevado y está cerrado, ¿por qué debería haber? No sé, ¿no? Pero puede ser por eso, por metástasis benignas vasculares o linfáticas. La metaplásica quiere decir que algunas células, por ejemplo del celoma, que se encuentran en la superficie, todavía proliferan y desencadenan crecimiento de este tipo celular endometrial, ¿ya? Con una alteración de desarrollo. Y la otra es que existan células madre extrauterinas que no han sufrido apoptosis y que tienen todavía potencial de diferenciación, ¿ya? Entonces, ¿cuántas teorías hay para el desarrollo de la endometriosis en otros órganos? Doctor, ¿esas son las de Samsung, teoría de Samsung y Meyer? También se denomina. Creo que hay más. Solo la regurgitación es la de Samsung. Sí, solamente. Retrógrada. Sí. Pero solamente, la regurgitación solamente explica que exista a nivel del tubo ovárico, que exista a nivel vaginal, o del ovario, porque se encuentran conectados, pero solamente explica eso. Pero ¿cómo sucedería en el fondo del saco de líneas? Si no tiene comunicación, ¿no? Entonces, ahí la causa es de las otras tres, por la metástasis, la existencia de células madre que todavía no han sufrido apoptosis, o la metaplasia, que son los de células que tengan todavía multipotencialidad del desarrollo endometrial. Porque también las células de la serosa, ¿de qué células derivan? Pues, ¿de qué capa genética derivan las células de las serosas?
del ectodermo, mesodermo o el endodermo. ¿De dónde deriva las células de las cerosis? Pregunta de examen, Doc. No, pues eso es todo tejido conjuntivo. El endodermo, capas vasculares. Ya, ectodermo. El ectodermo, cerosis. Ya, mi punto. Capas superficiales. ¿Ya? Entonces, una célula multipotencial que haya quedado ahí tiene la capacidad de ser estimulada por la FSH y desarrollar el crecimiento endodermo. Porque estas también tienen una cualidad. Estas crecen también por estimulación de las hormonas folículo-estimulantes y luteinizantes. Entonces también producen hemorragia, producen metabolagia. Pero en el caso de las que se encuentran al fondo de saco, pueden producir, aparte del dolor, también hemorragia peritoneal. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Acá tenemos que ver un componente que es la aromatasa. ¿Qué era la aromatasa? ¿Para qué se ve la aromatasa? No, Es aquí una no. enzima que permite Es una enzima que permite la transformación. estrógeno en estradiol. Muy bien. Falta uno que es el beta. Y la prostaglandina, ¿qué hacen las prostaglandinas? Vasoconstricción. Hace una inflamación pequeña para la liberación. Aumento de la actividad capilar. Producen un efecto vasomotor y este es un efecto químico, ¿no? de transporte de la señal. Listo. Ya, ¿quiénes han participado? Todos. Doctor, ¿los quistes pueden provocar una inflamación crónica? ¿Qué? ¿Los quistes pueden producir inflamación crónica? No, porque los quistes son cicatrizantes. Son cicatrización. No pueden producir inflamación porque no tienen factores inflamatorios. ¿De qué es esto? Las células de la teca. ¿Me pasa, por favor? Ah, la granulosa. Las células de la teca almacenan. ¿De qué es eso? La endometriosis, no, porque el carcinoma de células claras es un tumor endógeno. La endometriosis puede producir cáncer, puede producir procesos tumorales, pero más que todo son los carcinoma. Las de las células claras son del estroma. Los implantes extraperitoneales, implantes extraperitoneales. Me parece que ya el asunto es que los implantes, a ver, algún implante, por ejemplo, un stent, una comunicación que exista a ese nivel, una sonda, puede desencadenar ruptura de la pared uterina. Y al romperse la pared uterina, pues el endometrio puede proliferar fuera de él, ¿no es cierto? Pero raro. No hay pena, o sea, en medicina es un poco de verdad. Hay muchas causas, pero no todas son frecuentes, ¿no? La endometriosis puede dar a no tenemos endometrio. No, pero sí puede haber. En el caso del varón, no se produce endometrio, pero hay unos temas que me parecen mucho el endometrio, que es precisamente el poliocarcinoma. Pero endometriosis no.
intercambio de tejidos endométricos. Puede producir infertilidad. No. Pero... ¿Y tú, Aaron? Sí. Y ni siquiera le he puesto nombre a tu casa. Y lo huevón. Ahorita yo creo. Para el gusto. Doctor, ¿pasa algo similar cuando ocurre la placenta previa? ¿En la placenta previa? Sí. No, eso vamos a ver después. Ahora, la endometritis aguda, ¿qué vamos a ver? Por los folículos mencionados, ¿no? Vamos a encontrar también linfocitos, porque este órgano está muy vigilado por linfocitos, tiene exposición a múltiples ganglios linfáticos pélvicos. Entonces, es natural ver linfocitos acá. Entonces, frente a un proceso inflamatorio agudo, también es uno de los pocos órganos en los cuales vienen coalescentes los dos. Vienen por linfofolículos y linfocitos a la vez. ¿Ya? En la enfermedad crónica no se van a olvidar las plasmáticas y granuloma en el caso de las tuberculosis. Muy bien. Aquí estamos viendo un proceso inflamatorio asociado a un granuloma, ¿ya? Un granuloma tuberculoso. ¿Cómo se identifica un granuloma? Macrófagos de Langhans. Una capa externa con fibrosis. Se va a ver las células que se denominan las células epidermoides. De Langhans. Parece epitelio, que son células conglomeradas, ¿no? Y en el centro, ¿qué se ve? Necrosis gaseosa. El casio. Muy bien, aquí estamos viendo una ecografía, vean, con los granulomas y las cavernas tuberculosas dentro de los abscesos tuberculosos dentro del miometrio, dentro del endometrio, se puede ver. Ahora, en el caso de la endometriosis ovárica, miren, la adenomiosis, primero, la adenomiosis. ¿Por qué se caracteriza la adenomiosis? Miren, aquí se encuentra una glándula endometrial dentro del miometrio. Y como podrán ver, esta glándula, como se libera, como se va a afectar durante el ciclo menstrual, también produce el crecimiento del músculo, ¿no? El músculo se vuelve hipertrófico por irritación, ¿no? Entonces es la invasión del tejido. Y en el caso de la endometriosis ovárica, aquí hay una lesión. Les voy a preguntar esto en el examen, ¿no? El quiste de chocolate. Qué rico. Es un ovario completamente lleno de sangre, producida por endometriosis. Qué rico. ¿Sí? Sí. Pero el endometrioma es distinto. El endometrioma produce un proceso delimitado. Vamos a ver ese doctor. El quiste de chocolate asociado a endometriosis ovárica, no se me va a olvidar, pregunta de examen, pregunta de caso clínico, hay un caso clínico que tengo que para ver con eso. ¿Cuál de estos tres sería más probable riesgo de aborto en mujeres? ¿Riesgo de aborto? O no, puedo decirle. Es que en el proceso, en la gestación, se corta todo, se corta todo. Lo que se produce en la gestación, la progesterona inhibe el ciclo de la liberación del GnRH hipotalámico, entonces ya no va a promover el endometrio, pues, entonces ya no hay riesgo de que se desarrolle endometriosis. Doctor, Sí, en el tema del ovario de chocolate, lo que pasaría es migración del epitelio o... es migración endometrial, es proliferación del endometrio en la túnica serosa ovárica, lo cual desencadena que se produzca una hemorragia constante, dolor pélvico a nivel de blancos, muy doloroso. Y la característica que es sangre negra, oscura. Por las características de la menstruación, que la menstruación precisamente no es roja, rutilante, ¿no? El endometrio prolifera y desencadena una secreción más negruzca, parda. Y aquí estamos viendo en el fondo de saco, miren, una manchita, esto es endometrio, que irrita al fondo del saco del útero, que está endometrio. Y que puede producir hemorragia, como se había mencionado, hemorragia peritoneal. ¿Listo? Sigamos viendo. Ahora sí, otros cambios proliferativos. La hiperplasia endometrial. Hiperplasia, ¿qué quiere decir? Aumento de la cantidad de las células del tejido endometrial. En este caso, no es que ha migrado, crece dentro de la zona donde debe crecer, pero crece de manera desmesurada.
La hiperplasia endometrial está asociada muy frecuentemente a un aumento de estrógenos. Los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio y el hemocrecionado, ¿no? Versus el regulador, la progesterona más bien inhibe el proceso de la formación del endometrio. Ahora, hay algunos factores que promueven esto, la obesidad. ¿Por qué la obesidad tendrá relación con el desarrollo, con un sobrecrecimiento del endometrio? A ver, le voy a dar dos firmas a que me digan la razón. A ver, ¿por qué? Uno, porque tiene el LDL alto y HDL bajo, y esto que la teca interna van a hacer que absorba más o que haga más metabolismo y la convierta a hormonas androgénicas, y esto se produce esto. Es por esteroidogenesis, pero todas las hormonas sexuales derivan de lípidos. ¿El síndrome de ovario poliquístico puede provocar una hiperplasia endometrial? Puede producir hiperplasia endometrial. Sí. ¿Por qué preguntan? ¿Sí saben por qué preguntan? Sí puede producir. A menos solo. ¿Por qué? ¿Pero por qué produciría el síndrome de ovario poliquístico? Pues pero está asociado al síndrome. ¿Por qué? Porque si no. Puede ser por respirar. Por asistir a la U, pues. Quería responder. Por recibiendo. Sí, sabía. Ah, si le da la mano, ahí ¿no? La perimenopausia, el síndrome del ovario poliquístico, los tumores de las células de la teca y la granulosa, porque también los tumores secretores de esteroides también pueden desarrollar aumento de de los estrógenos. Y va a crecer gracias a los estrógenos, ¿no? Ahora, las características de la hiperplasia endometrial principalmente solamente crecimiento. Entonces es hiperplasia sin atipia. No tiene absolutamente nada de atipia. Son células moleculares, epitelio cúbico simple con múltiples glandulitas desarrollándose, ¿cierto? Ahora, en el caso de la hiperplasia con atipia, aquí cambia el cuadro. Se va a asociar a neoplasia intraepitelial endometrial. La lesión endometrial asociada a un tumor maligno, ¿sí? La que tiene atipia es preneoplasia de displasia. Sí. Ya. Participe. Doctor, uno más uno. Doctor, en este caso también puede haber sangrado normal. ¿Sangrado normal? Ajá, por ejemplo, hay un término que se maneja como es la metrorragia. Hay metrorragia. ¿Se puede ver comprometida también la infertilidad de la mujer? Infertilidad puede verse asociada a la infertilidad. No tanto. Realmente no tanto, porque hay crecimiento de hay infertilidad. Tiene más sitio para poder fecundar. Doctor, ¿se puede dar también por tratamiento hormonal? Está acá, sí, Ahí está bien, ¿eh? La administración de esteroides, pues también puede producir eso. Sí. Claro, porque yo tengo evidencia médica. Ah, experiencia. Pero depende de qué hormonas, pues si son estradiol. Porque muchas veces le recomiendan las pastillas anticonceptivas recientes. En este caso se vería importante. Sí, está bien. La progesterona inhibe pues el desarrollo del endometrio, inhibe también el desarrollo del portirolítico. ¿Por qué produce la polaridad precoz en la menopausia tardía? O sea, ¿por qué hay un adelanto de la menopausia y un retraso de la menopausia? Porque existe más tejido funcional durante más tiempo. Pues. Por eso por disbalances hormonales. La hiperplasia de endometrio puede causar también una adenomiosis, o sea,
pasarse esa hiperplasia. Puede ser, pero a ver, dime, ¿cuál crees? ¿Qué localización? A la ovaria. Tiene más asociación a la ovaria. Puede crecer de manera ascendente. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? En algún punto llega a ocurrir metaplasia, ¿no? En el caso de estómago, pues, ¿por qué razón existiría metaplasia? Si está en el sitio en el que está. Sí. La metaplasia es para la endometriosis. Pólipo endometrial. Eso es, pero por crecimiento exógeno. ¿A causa de qué? Pero todavía no estamos haciendo Doctor, en el caso que se dé una metaplasia endometrial también va a aumentar el volumen de sangre en el momento de la menstruación. aumenta. Puede llegar a ser Puede causar aumenta el tiempo y el proceso. Los marcadores tumorales son los mismos que los del ovario. Es que no tiene marcadores tumorales porque no es un tumor. Es hiperplasia nomás, es estrógenos. Aquí lo que valoras es estrógenos. Si tiene mucho estradiol en el célico, entonces la causa del proceso de crecimiento es completamente hormonal. En la microscopía de la hiperplasia endometrial se refiere que hay a ver, ¿qué pasa? Déjenle. hay glándulas adosadas en decía, ¿qué se refiere? Hay glándulas, o sea, están glándulas muy juntas. Eso te dice, eso es hiperplasia. ¿Qué va a crecer si no? Por eso es una hiperplasia. Ahora, el asunto es que no es benigno. Es benigno. No se puede ver por qué es maligno. Uy, se me cayó esto. Crecimiento normal de Está bien. Anímense a participar. Anímense a participar. ¿Quieres que en el segundo se mencione que no se relaciona tanto con Vamos a comer. Ya, por tan huevada. De 14 minutos. A ver, para que se produzca un proceso neoplásico tiene que haber una característica principal. Las células tienen que tener potencial de diferenciación. Eso es lo único. O sea, todas las células que se dividen tienen potencial de ser neoplásicas. Un tejido que se divide más, pues va a tener más preponderancia para el desarrollo de la neoplasia. Sí. ¿Cierto? ¿Ya? Pero el riesgo es muy discreto, porque tenemos factores que ante la existencia de una célula neoplásica que se esté desarrollando van a empezar a actuar, ¿no? Tenemos ahí a los mononucleares que van a reconocer a esta célula y van a producir el proceso apoptótico, lo van a facilitar. Ahora, este proceso puede desarrollar atipia por proceso, porque en algunas células pueden desencadenar proceso neoplásico, pero discretamente. ¿Ya? Pero una pregunta, la hiperplasia con atipia, en mujeres de qué edad más o menos se da? Más que todo en las mujeres adultas, ¿no? Cuando ya tienen más de 50, 60 años. Y aquí esta hiperplasia endometrial pues va a mutar. Cuando ya se encuentra atipia y es un proceso displásico que nos está dirigiendo más que todo hacia el adenocarcinoma endometrial. Pero es común, o poco común en todos casos, que se dé en mujeres
en edad fértil, digamos, porque cada de los tratamientos el principal que aparece es una histerectomía, pero dice que en mujeres que quieren tener hijos, pues generalmente se les da otros tratamientos. Sí, el tratamiento hormonal. Dos, pues no. 3. Dos preguntas han sido. 3. Por el siguiente preguntó. Ha sido una pregunta con dos partes. Pero seguir participando. Sí. ¿Síntoma más clásico de hiperplasia endometrial? Hemorragia, pues. Hemorragia, dolor lo mismo que hemorragia. Pero usted decía ya. Doctor, en el caso de la endometriosis, he leído un caso de una mujer que tiene endometriosis hace años y le han aplicado varios tratamientos, ya no para el dolor, nada, y ella está pidiendo lo que es la eutanasia, porque dice que es insoportable vivir con el dolor y todo. ¿A qué se debe? En el caso de la... Es la mejoría. En el caso de tumor maligno, ¿me estás diciendo? No, endometriosis. Ella ha contado que varios años se han diagnosticado con endometriosis, nada, y vuelve, y por eso quiere lo que es la eutanasia. Sí, es que es tremendo, o sea, no es un dolor agudo. Como les estoy diciendo, 3 días enteros que les duela algo así de esa intensidad, pues es algo completamente molesto. Ahora, la única forma de poder tratar esto, en un caso de endometriosis de este tipo, pues es la primera. Ambas son muy radicales, ¿no? La primera es una braquiterapia. La braquiterapia quiere decir que se inhibe el proceso menstrual, el proceso de la secreción de las glándulas, perdón, del proceso de la liberación de los estrógenos a nivel ovárico. Esa es una posibilidad que se puede hacer. También se puede hacer braquiterapia a nivel hipofisiaria, pero el asunto con la braquiterapia hipofisiaria es que puede desencadenar no solamente el déficit de la liberación de las hormonas hipofisiarias gonadales, sino de todo el resto también, por más riesgoso. La otra, depende del sitio donde se haya desencadenado el proceso de desarrollo de la endometriosis, es la resección, la histerectomía, pero por todas las vías, muchachos, se produce ya imposibilidad de regresar al estado previo de la mujer. Tiene la capacidad de ser fértil, ¿no? De embarazarse. La braquiterapia es muy lesiva, produce un proceso atópico rápido y puede desencadenar múltiples alteraciones endócrinas. Y el otro, que es más localizado, pues va a impedir que el paciente ya tenga esto. Sí. Ahora, en el caso del fondo de saco, pues ahí ya es difícil, porque se puede sacar peritoneo. No, porque el peritoneo está innervando al intestino también. Bueno, para la palpación bimanual sirve para ver sobrecrecimiento y la contracción en el caso de la adenomiosis. La adenomiosis sirve porque puedes percibir el útero bien contraído. Se siente que de verdad como tiene un signo no, o sea, es un globo uterino, ¿ya? Es como si estuviera completamente tenso. Puede ser Oh. ¿Presión sorda? No, el dolor sordo es otra cosa. Sí. Una carta. Sí, yo. El tratamiento de una hiperplasia acética, la histerectomía, sin embargo, este procedimiento. Es que la tipia es neoplasia. Sí, sin embargo, este procedimiento puede llevar algunos otros efectos en la paciente. Es que ya le quitas pues la posibilidad de delitos. Pero hay una pues infección, ¿no? No tiene causa de lesión. Está bien, sí, para ti. Eso, muy bien. También, por ahí.
Usted dijo que en la endometriosis, pues, el tejido del endometrio puede llegar al peritoneo y también he visto que llega a la esclerosa del intestino delgado y del intestino grueso. Estos tejido endometrial es funcional y si es funcional, ¿afecta a lo que es el funcionamiento normal del intestino? O sea, no es funcional porque la función del endometrio es la implantación, promover la implantación. Es tejido metastásico, ¿no es cierto? Metastásico benigno, que interactúa con el ciclo hormonal normal, ¿ya? Entonces, en cada ciclo menstrual crece también con la mucosa endometrial. Ahora, en el intestino hay un problemita, músculo liso, está tapizado por músculo liso el intestino. Entonces, cuando se irrita el peritoneo intestinal, el peritoneo del intestino, pues lo que va a producir en la mucosa, pero en la muscular intestinal, que va a desencadenar? Ilio, se detiene todo. Ese es el problema, ¿ya? Bueno, con sus cabezas. Gracias. Me apunto, Sí. Ya es hora.